Sublime gracia del Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Como ustedes saben, me comentaron que acá están llevando a cabo una serie sobre las parábolas del Señor. Entonces me corresponde hoy compartir la parábola del trigo y la cizaña. Entonces les invito a que busquemos Mateo capítulo 13 y vamos a estar leyendo los versículos 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30 y después vamos a ir al 36 hasta el 43 para leer la explicación de la parábola. ¿Listo? Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Dice la palabra de Dios: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos ahora al 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por el privilegio de exponer tu palabra. Yo te quiero pedir en esta noche que no tengas en cuenta mi debilidad, mi incapacidad o mis limitaciones, sino que seas tú, por amor de tu pueblo, hablando, Señor, a través de este instrumento. Que seamos todos edificados y que la gloria sea para ti, el único merecedor y digno de toda alabanza. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, no hay que explicar mucho del tema. El tema es la parábola del trigo y la cizaña. Es casi obvio el título. Los que conocen de agricultura o han tenido plantas o tienen en su patio alguna matica, saben que cuando se siembra una semilla, ella no da fruto inmediatamente. No existe la primera semilla que dé fruto inmediatamente. Pero algunas personas y los niños son muy impacientes. Entonces, cuando uno en el colegio o en la escuela le ponían la tarea de en un tarrito de compota colocar un algodón con agua y poner una semilla, un frijol, uno se quedaba mirando a ver a qué hora iba a salir el gusanito, ¿cierto? ¿A qué hora iba a brotar ese grano de frijol? Pero no. Entonces uno lo que hacía era acostarse y al día siguiente ya veía salir allí el gusanito. Es decir, había un lapso de tiempo entre sembrar el frijolito y el hecho de que comenzara a germinar. Ahora, ¿cuánto más que de una planta de fruto? O sea, solamente estamos hablando de la germinación. Pero todo el mundo sabe que se siembra una semilla y esta tarda un periodo
en dar fruto. Todos los árboles son así, unos más que otros, ¿sí? Por ejemplo, la palma demora años en dar fruto. Así sucede con el reino de Dios. Y hoy vamos a hablar de eso, de cuál es la pregunta que responde la parábola del trigo y la cizaña, porque culturalmente entendemos que la parábola del trigo y la cizaña, pues digo culturalmente, dentro de la cultura cristiana o religiosa, que la parábola del trigo y la cizaña nos quiere decir que en la iglesia hay gente mala y gente buena. En la iglesia hay trigo y hay cizaña, pero nada más alejado de la realidad. Completamente alejado de lo que el Señor quiso enseñarnos. Y vamos a tratar de entender lo que enseña esta parábola. Voy a hacer un grandísimo esfuerzo por condensar estas ideas y poderlas presentar de la forma más simple posible. Entonces hoy vamos a ver 3 punticos. Y vamos a empezar con el principio, el contexto de la parábola. En el Evangelio de Mateo se nos presentan 5 sermones del Señor Jesús. Les voy a hablar de los 3 primeros. El primer sermón en Mateo capítulo 5, el conocidísimo Sermón del Monte. Lo estamos estudiando en nuestra congregación. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, etcétera, etcétera. El Sermón del Monte es la constitución del reino de los cielos. No es un sermón principalmente dado para evangelizar a las personas, no. El mismo texto nos dice que sus discípulos se acercaron a él. En primer lugar era para los creyentes y ya en última instancia habla a aquellas personas que no son creyentes. Después en el capítulo 10 de Mateo vemos el segundo sermón cuando nuestro Señor envía a sus discípulos a la obra misionera. Les da instrucciones, les da advertencias y estos 2 primeros sermones se caracterizan por ser claros. No hay nada escondido allí. Cuando el Señor en Mateo capítulo, en el Sermón del Monte dice, vosotros sois la luz del mundo, está claro lo que Él quiere decir. Cuando Él dice, vosotros sois la sal de la tierra, está claro lo que Él quiere decir. Pero llegamos al capítulo 13, al tercer sermón del Señor, y vemos que algo cambia. Comienza a utilizar figuras, ilustraciones, cosas que a simple vista no se pueden entender. Comienza a contar historias, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué razón el Señor ahora cambia el discurso? ¿Sí? Bueno, porque estas son conocidas como las parábolas del reino. ¿Y por qué ahora el Señor dejó de hablar directamente y comienza a hablar a través de figuras retóricas? Comparaciones, metáforas, alegorías, parábolas. Porque si ustedes leen, esa es la tarea de ustedes, los capítulos anteriores, el 10, el 11 y el 12, vamos a ver cómo el pueblo de Israel rechazó a Jesús. Su propio pueblo comenzó a rechazarle, comenzó a dudar de él, a tal punto que lo señalaron de ser un enviado de Satanás. Cuando sana al hombre que tenía una mano seca, le dice, tú vienes a echar fuera demonios en el nombre de Satanás. Y cometen el pecado imperdonable. Después le demandan una señal. Bueno, si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal. ¿Acaso no había hecho suficientes señales el Señor para que creyeran en Él? Pero el problema no era Jesús, ni el mensaje de Jesús, ni la obra de Jesús. El problema era el corazón de estos hombres. Por tal razón, la primera parábola, que es la del sembrador, inicia estableciendo quiénes son parte del reino. Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar y lanzó semillas, y unas cayeron junto al camino, otras cayeron en pedregales, otras en medio de espinos y otras cayeron en buena tierra. Y lo que Jesús nos está diciendo es que no todos son del reino de los cielos. A todo el mundo les he predicado el mensaje del reino, pero no todo el mundo lo recibe, porque hay un gran problema, y el problema está en el corazón del hombre, porque el hombre está muerto espiritualmente. Y ojo que lejos de los pronósticos de la iglesia moderna, donde se dice que viene un avivamiento y vienen grandes cosas para Venezuela, grandes cosas para Colombia, el Señor nos dice no. De 4 terrenos hubo uno solo, que era propicio para dar fruto, que era un terreno fructífero. De 4, es decir, el 75% del terreno era estéril, muerto.
sea que eso ya nos da una idea de lo que es el reino de los cielos. Y entonces ahora él entra con la parábola del trigo y la cizaña a hablarnos de el reino como una siembra, como algo que se siembra y algo que se cosecha. ¿Por qué razón el Señor les habla por parábolas? Mateo 13:11, por favor anótenlo. Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hermano, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Porque Él es soberano. Él es soberano. Pero es que todo el mundo tiene derecho. No, nadie tiene derecho. Nadie tiene derecho delante de Dios. Él es supremo y Él salva a quien quiere. Entonces, ¿por qué les habló por parábolas? Porque a ellos no les será dado conocer los misterios, solamente a sus discípulos. Mateo 13, del 13 al 15. De manera que se cumple en ellos la profecía. Mateo 13, del 13 al 15. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Lo que Jesús está diciendo aquí es que aquellas personas que se empeñan a rechazar a Jesucristo, el Señor llega un momento, como dice Romanos capítulo 1, los entrega. Y como dice Tesalonicenses, les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados. Ese es el Dios de la Biblia. No es el Dios puro amor, apapachador, que nos va a cumplir todos nuestros deseos, que está esperándonos para abrazarnos. No, Él es un Dios soberano, justo y santo. Y Él escoge a quien quiere escoger. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 32, no tendrá por inocente al culpable. El problema es que todos somos culpables. Entonces, llega un momento donde las personas cruzan una delgada línea entre ¿será que creo en el Señor o no creo en el Señor? Y cruzan esa línea y pasan al estado donde ya son completamente reprobados por Dios por causa de su incredulidad. Le dice: yo les hablo con parábolas para que viendo no vean, no perciban, oyendo no oigan, para que el corazón no entiendan y no se conviertan. ¡Wow! Sí, ¡wow! ¡Wow! Porque eso nos pone a nosotros en una posición de mucha responsabilidad. El hecho de que nosotros seamos expuestos al Evangelio es un privilegio, pero es una responsabilidad muy grande. Porque Dios demanda una respuesta del hombre. Arrepiéntete y cree. Y el que no cree, el que viene a la iglesia por costumbre, el que viene a la iglesia porque no tiene nada mejor que hacer, el que viene a la iglesia porque lo obligan, el que viene a la iglesia porque si no la mujer se pone brava o el esposo se pone bravo. 10 años después, 5 años después, 10, 20 años después, si él sigue en la misma situación, ya se ha endurecido su corazón contra Dios. No hay nada más que hacer por una persona de esa. ¿Qué se puede hacer por una persona que oye el Evangelio y lo rechaza? Dígame, ¿qué sacrificio hay? Día tras día, noche tras noche se predica el Evangelio en muchos ámbitos y las personas siguen jugando con el Señor. ¿Qué se puede hacer? No hay nada más que hacer. Están rechazando el único medio para ser salvos. Entonces, ¿por qué el Señor está enseñando esta parábola del trigo y la cizaña? Entonces tenemos que hablar un poquito de los judíos. Sabemos que el pueblo judío, basado en las profecías del Antiguo Testamento, esperaba la llegada del Mesías, esperaba un Salvador prometido por el Señor, un profeta como Moisés. Ellos esperaban un Salvador que los librara del yugo de sus enemigos. Además, pues porque los judíos eran nacionalistas y ellos creían que eran la nación escogida por Dios y que los demás, los extranjeros, eran perros. Ese era lo que era el extranjero, y la mujer para el judío eran como perros. De hecho, los judíos decían: le doy gracias a Dios que no nací mujer ni animal. O sea, eso es terrible.
Pero ese era el concepto que ellos tenían. Y para ellos, ser dominados por extranjeros, por gentiles, por paganos como los romanos, era una bofetada en la cara. Era un agravio demasiado grande para vivir con él. Entonces ellos estaban esperando el cumplimiento de una profecía. Por ejemplo, Malaquías 4, versículo 1 y 2. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces ellos esperaban la llegada del reino, la llegada del rey, la llegada del Mesías. ¿Para qué? Para que ellos fueran exaltados como la nación más poderosa de la tierra, una potencia más grande que Estados Unidos, y sus enemigos fueran destruidos y lanzados al infierno. Eso era lo que ellos esperaban. Y entonces aparece en la escena Juan el Bautista, que también anunció la llegada del reino de los cielos. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2, anótenlo por favor, Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué vino predicando Juan? Descubre el gran campeón que hay en ti. ¿Tú tienes que ser el más grande? No. Arrepentidos. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque ha llegado el rey. Y ese rey no viene pidiendo permiso. Ese rey viene conquistando y destruyendo a sus enemigos. ¿Sí? Entonces Juan era consecuente con las profecías del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y versículos 11 y 12, Mateo 3, 11 y 12. Allí mismo Juan el Bautista hablando. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Juan el Bautista dijo: yo solo soy un mensajero, detrás de mí viene el rey. Yo no soy digno de ser un esclavo de él, porque el que desataba los zapatos era el esclavo para lavar los pies. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces por ahí andan algunos diciendo que caiga el fuego, que descienda el fuego. No, Espíritu Santo y fuego está hablando de que los creyentes van a ser bautizados con el Espíritu Santo, y los inconversos, los incrédulos e impíos van a ser bautizados con fuego. El creyente va a ser bañado, sumergido en el Espíritu Santo, y el incrédulo va a ir al infierno, va a ser sumergido en el fuego que jamás se apagará. Y por eso él dice: su aventador está en su mano. ¿Qué es el aventador? El rastrillo. El rastrillo con el que se separa el trigo, con el que se separan el grano. Dice: limpiará su era, recogerá el trigo en el granero, y la paja será quemada en el fuego que nunca se apagará. Eso para los que dicen que Dios es puro amor, 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 amor. No, Dios es santo también. Es santo, es justo. Y luego aparece en escena Jesús. En Marcos capítulo 1, versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Entonces Jesús viene no diciéndole a la gente: hijitos míos, yo los amo mucho, vengo a apapacharlos, vengo a conceder las peticiones de su corazón. ¿Cuántos quieren éxito? ¿Cuántos quieren una empresa grande? ¿Cuántos quieren triunfar en la vida? No, Él viene diciendo: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Eso es lo que demanda Dios del hombre: arrepentimiento. Pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Las profecías hablan de un rey y de un reino. Juan el Bautista habló de un rey y de un reino. Vino el rey anunciando la llegada del reino. Pero los judíos miraban y decían: ¿pero cuál rey? El hijo de un carpintero, pobre, sin un ejército que nos libere de Roma. Seguimos pagando impuestos, seguimos siendo oprimidos, seguimos siendo la burla de las naciones. Es más, ya no somos ni siquiera una nación. Solo somos un protectorado de Roma. ¿De cuál reino me estás hablando? Porque ellos no entendían la llegada del reino.
De hecho, en el capítulo 11, Juan el Bautista, esperando, yo creo que él vio a Jesús y dijo, por fin se cumplió la palabra de Dios. Y después está preso en la cárcel. Dice en el versículo 4 al 6, él envía mensajeros a Jesús preguntándoles, ¿eres tú el que estamos esperando? ¿Eres tú el que había de venir? ¿O vamos a tener que esperar a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Porque ellos solamente estaban viendo una parte del reino de los cielos, pero no estaban viendo también las profecías que hablaban de Jesucristo como el Rey que vino a servir. En Isaías 61, del 1 al 2, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Y parece que estas personas habían olvidado eso. Habían olvidado Isaías 53, donde nos dice que el Señor Jesús sería desechado, varón de dolores, como que escondimos de él nuestro rostro, no vimos en él atractivo alguno. Se centraron solamente en las profecías de vamos a ser la nación más poderosa del mundo. Cuando vieron al carpintero dijeron, no, este no es lo que queremos nosotros. ¿Quién va a querer un rey pobre? El pueblo entonces vemos que Juan el Bautista entró en un estado de confusión. Él esperaba seguramente ser el primer ministro del reino de su primo Jesús. Y después está preso en la cárcel a punto de morir, a punto de ser decapitado. Y él dice, ¿pero qué está pasando? No entiendo. El pueblo también de Israel se decepcionó de Jesús, porque no era el Mesías que esperaban. Juan 11:50. En Juan 11:50 el sumo sacerdote dice lo siguiente, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Este no es el Mesías que nosotros queremos. De verdad, si este Mesías sigue diciendo que él es el rey de los judíos, que a Roma va a venir y nos va a arrasar, entonces mejor que lo matemos y que toda la nación siga viva. Así sigamos siendo siervos de Roma. Pero es mejor vivir, porque este reino no nos va a libertar de nada. Entonces ahora podemos entender un poquito cuál es el propósito de la parábola del trigo y la cizaña. El propósito de la parábola del trigo y la cizaña es responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué si el Mesías ha llegado con su reino, Israel no está viviendo una era de esplendor y justicia donde sus enemigos son destruidos y ella es la potencia mundial? O sea, si el rey ya llegó, el rey prometido, ¿por qué seguimos en la inmunda? ¿Por qué? Y entonces él, con la parábola del trigo y la cizaña, busca responder, aclarar la llegada de su reino, no como un evento que ocurre en un momento dado de la historia, sino como un evento que pasa por un proceso de crecimiento y desarrollo. Así como las maticas, por eso él habla allí de plantas, de semillas. Hermano, ¿dónde sacó usted ese disparate? Bueno, porque después de la parábola del trigo y la cizaña vienen dos parábolas más. La parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Y al contrario de lo que nos han enseñado toda la vida, la parábola de la semilla mostaza es que si tú tienes fe, entonces tu fe va a crecer. No. Es que si tú siembras, eso que tú siembras va a prosperar y se va a convertir y va a producir. No. Aquí está hablando del reino, no del dinero que nosotros damos, ni de la fe del hombre. Acá está hablando del reino de los cielos. Él dice, el reino de los cielos es como la semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas. ¿Cómo inició el ministerio de Jesús? 11 hombres y un diablo que se les coló allí por voluntad de Dios. Esa es la iglesia de Jesús, 11 personas.
y un Satanás. Así que en toda iglesia hay Judas, va a ir Judas. Y después en Pentecostés, 3.000 personas. Pero ese reino se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Dice la parábola que llega el momento donde esa semilla de mostaza crece y se hace la más grande de las hortalizas y vienen las aves del cielo y hacen nido allí. Llegará el momento donde el reino de los cielos llegue a su etapa culminante. Y entonces nos habla la parábola de la levadura. Que la levadura allí no es el pecado, porque el contexto nos indica que no es el pecado. Hay otro contexto donde el Señor le dice, guardaos de la levadura a los fariseos, que nada tiene que ver con esto. Otro contexto diferente. Aquí él está hablando del reino. El reino de los cielos es como una mujer que escondió levadura en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Es decir, estas dos parábolas nos indican, por ejemplo, la levadura. ¿Quién se da cuenta a qué hora la levadura empieza a hacer efecto? No, habría que verlo en un microscopio. Uno le echa la levadura a la masa, aunque ya viene la harina leudante, ¿cierto? Pero hay personas que para que rinda, le echan levadura. Y le echan la levadura, la tapan y la dejan allí. Y cuando vienen a mirar unas horas después o un día después, lo que era esta cantidad ya está así de grandote. Se expande, crece, no nos damos cuenta del proceso, pero lo cierto es que hay un comienzo y hay un final, pero hay un lapso de tiempo, hay un desarrollo. Entonces, el reino de los cielos no es un evento aislado, es un proceso que se va desarrollando a lo largo de la historia. Eso es lo que nos quiere decir la parábola del trigo y la cizaña. Y por eso después el Señor la explica. Es que lo bueno es que Él nos explica la parábola, ¿cierto? Las otras dos parábolas, la de la mostaza, semilla mostaza y la de la levadura, no tienen explicación porque el mismo contexto nos explica esas parábolas. Entonces no tenemos que ponernos a inventar, no, que si tú das entonces se va a multiplicar porque si tú tienes fe como la semilla mostaza. No, eso es otro contexto diferente. No tenemos que ponernos a inventar. La misma palabra nos explica a la misma palabra. Entonces eso nos lleva a nuestro segundo punto. Los hijos del reino y los hijos del malo. Entonces vamos a leer la explicación. Vamos a leer la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Dice el Señor en el versículo 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¡Atención! No se duerman, vamos a entrar en la explicación de la parábola. ¿Qué podemos aprender de acá? El Hijo del Hombre es Jesús. El que siembra el trigo es Jesús, es Cristo. Y allí sembrar nos habla de Jesús creando por su gracia soberana creyentes para Dios. Nos habla también que Jesús no solamente es el Salvador que siembra la semilla, Él va a ser el juez al final de los tiempos. Nos dice que los hijos del reino son los hijos de Dios. ¿Cómo se hacen hijos de Dios? Por medio de Cristo, ¿sí? Pero también nos dice que la cizaña es aquello que siembra Satanás. Son los hijos del malo. Ahora bien, no podemos decir que así como Jesús produce hijos para Dios, Satanás produce hijos, porque Satanás no ha podido crear nada. Nunca. Jamás, no tiene poder creador. Bueno, hay algunos que hoy dicen yo declaro, yo decreto, yo creo, pero eso son puras tonterías. El único que tiene poder creador es Dios. Nadie tiene poder creador, solo Dios. Pero cuando Dios crea al hombre, viene Satanás, lo tienta, llega la caída, el mundo entero entra en un pecado, en un estado de pecado y de condenación, y ahora estos hombres que eran hijos de Dios se convierten en hijos ¿de quién? De Satanás, por causa del pecado. Y vemos desde el comienzo de la historia dos linajes: los hijos de Dios por la fe de Abel. Abel muere, se levanta Set,
y de esa descendencia es llamada los hijos de Dios. Los hijos de Caín son los hijos de Satanás, y por eso en Génesis dice que cuando los hijos de Dios se juntaron con los hijos de los hombres, con las hijas de los hombres, Dios se propuso destruir la tierra por causa del pecado. No, es que los ángeles tomaron cuerpos humanos y vinieron. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay un linaje de Satanás, que es el linaje de Caín, hay un linaje de los hijos de Dios, que es el linaje de Sed, y cuando estos dos se unieron y se formó un sincretismo, vino la decadencia y Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre, sus años serán 120 años y los voy a destruir. Entonces el hombre por naturaleza es hijo de Satanás, lo dice Efesios 2 del 1 al 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaba el hombre sin Dios? Agonizando, cojeando, con la lengua afuera botando babas. No, muerto. Esa es la condición tuya si no te has arrepentido de tus pecados. Estás muerto para Dios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, los creyentes, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es el hombre por naturaleza? Que es una forma de decir hijo del diablo, hijo de Satanás. Entonces que nadie diga, yo soy una buena persona. No. Todos, sin Cristo, éramos hijos del diablo, hijos de Satanás, muertos espiritualmente, condenados a una eternidad sin Dios, sin una gota de misericordia. Y lo que somos ahora es por gracia. Porque la Biblia lo dice. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos. ¿Qué hicimos nosotros para que Él nos diera vida? Absolutamente nada. Nada de nada, porque el muerto no puede hablar, el muerto no puede oír, el muerto no puede ver. Por eso hay personas que se les predica el evangelio día tras día y no responden porque están muertos. Y ahora quien trate de sobornarlo, no, pero es que si tú te conviertes, tus problemas se van a solucionar, tu mujer va a volver, tus hijos te van a querer, tu economía va a comenzar a funcionar. No. Lo único que promete el Señor si una persona se arrepiente es vida eterna. Lo demás son estrategias humanas para hacer que las personas pues vengan a la iglesia o vengan a Cristo, pero que solamente es maquillar al muerto. ¿Cómo se hace cuando una persona está muerta? Pues se arregla para que no quede tan feo, ¿cierto? Porque es que no hay muertos bonitos. Entonces cuando la persona está allí, le echan maquillaje, le ponen a sonreír, lo visten bien bonito, le echan algunos productos químicos para que no huela feo, y la persona dice, mire tan bonito que está muerto. En muchas iglesias, muchos predicadores hacen esa labor, maquillan muertos, no confrontan a la gente con su pecado, no les dicen tienes que arrepentirte, tienes que abandonar el adulterio, la fornicación, la pornografía, el fraude, la mentira, la estafa, tu soberbia, tu orgullo, tu autojusticia, tu amor al mundo, tus proyectos. No, porque a nadie le gusta oír eso. Eso es llevar a la iglesia a la quiebra, ¿sí o no? En términos económicos. Pero ¿a quién le importa la economía de la iglesia? Porque el propósito de la iglesia no es economía, el propósito de la iglesia es predicar a Cristo. Punto. Hacer discípulos que hagan discípulos. Ese es el propósito de la iglesia. El Señor nos dijo ir a hacer empresas en todas las naciones. No. Eso es un desfase de la iglesia hoy. Que piensa que es una empresa de servicios al cliente. No, la iglesia es columna de valor de la verdad. La iglesia debe predicar el evangelio y punto. Lo demás, hay gente afuera que lo hace. La iglesia debe ocuparse de predicar el evangelio. Punto. Porque si no, los muertos no van a venir a la vida. Es el único medio que Dios dio para que los muertos vengan a la vida. ¿Cuál? La predicación del evangelio. No ofertas. En Efesios 2:10, por el otro lado, ya hablamos, ¿quiénes son los hijos del malo?
los que hemos acabado de narrar, hijos de Satanás. Efesios 2:10 habla de los hijos de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué dice la Biblia? Que el creyente es hechura de Dios. Nadie se hace creyente a sí mismo. No, es que yo en el uso de mi libre albedrío. No, el libre albedrío no existe. Sí tenemos libre albedrío para hacer lo malo. Cada quien puede decidir cómo va a pecar, eso sí lo podemos decidir. Así como un perro no puede decidir volar, un hijo de Satanás no puede decidir honrar a Dios. La Biblia dice, mudará el etíope su piel, mudará el leopardo sus manchas, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Y la respuesta es no. A no ser que Dios soberanamente intervenga y salve a esa persona. En cuyo caso, las buenas obras que esta persona haga ahora son preparadas por Dios. De manera que no es jactancia para el hombre. ¿De qué saca pecho el cristiano? El cristiano saca pecho porque hace, porque predica, porque se para de cabeza, porque canta bonito. ¿A quién le importa eso? Que eso no va a salvar a nadie. Esas obras son preparadas por Dios. Entonces yo estoy acá predicando, ¿por qué? Porque, ay, el hermano Boris es muy lindo. No, porque a Dios se le dio la gana de ponerme aquí. Él preparó esas obras de antemano. Estoy acá por la gracia de Dios, por la voluntad soberana de Dios, porque así lo determinó en su plan eterno. Y todos nosotros por igual. Todo aquel que es creyente tiene que atribuirle el crédito de sus buenas obras, de su crecimiento espiritual, únicamente a Dios. Solamente a Dios, a Él sea la gloria y la honra. El Señor nos dice que el campo es el mundo, ¿cierto? Algunos dicen, no, el campo es la iglesia hay trigo de cizaña. No, textualmente Jesús nos dice, el campo es el mundo. El mundo, ¿sí? El planeta Tierra, sus habitantes y la filosofía que se mueve en este mundo actual. Entonces lo que Jesús quiere enseñarnos a través de esta parábola en respuesta a la pregunta que hicimos, ¿por qué si el Hijo de Dios ha venido, el Rey, ha venido a establecer el reino, por qué el pueblo de Dios sigue en la inmunda? Porque el reino de los cielos no tiene un cumplimiento inmediato, sino tiene un desarrollo progresivo hasta el fin de los tiempos, allí lo dice. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. O el fin de los tiempos, o el fin del mundo. Lo cual nos lleva a nuestro tercer punto, el fin del siglo. ¿Qué quiere decir el Señor con el fin del siglo? Bueno, hace unos 30 años la gente decía que en el año 2000 se iba a acabar el mundo. No, eso no es el fin del siglo. Tenemos que ver qué nos dice Jesús para poder entender las palabras de Jesús, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, según la palabra de Dios, hay dos eras o edades a lo largo de la historia humana o la historia de la redención. Algunos la llaman historia de la redención, otros historia humana. Hay dos edades o dos eras a lo largo de la historia. Vamos a hablar de ellas. Mateo 12:32, por favor, anótenlo. Mateo 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿De qué está hablando él? Que el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el rechazo deliberado hacia Jesucristo, no será perdonado, ni en esta vida ni en la otra. En este siglo y en el siglo venidero. Vamos a ver más versículos que nos traten de explicar mejor. Marcos 10:30. Hablando de aquellos que dejan padre, madre, hermanos, hijos, hijas, casas, etcétera, por causa de Jesús. Dice, que no reciba 100 veces más. Ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces ahora él está hablando, no está hablando en términos de este siglo, sino de este tiempo, pero también habla del siglo venidero. Entonces una persona que renuncia a todo por Cristo va a recibir 100 veces más en esta vida. ¡Ay, vamos a volvernos millonarios! No. Porque cuando un verdadero creyente llega a un lugar que no conoce y tiene verdaderos hermanos en la fe allá, tiene a dónde llegar. Tiene muchas casas. Ya vamos entendiendo, ¿cierto? Por eso el Señor ordena la hospitalidad.
No quiere decir que si yo vendo mi casa y la siembro en la iglesia, el Señor me va a dar 100 cosas, porque la experiencia y la realidad dicen lo contrario. Antes, al contrario, hay personas que ven en la casa porque el pastor les dice, entrega la plata de la iglesia y quedan en la ruina, porque no piensan con esto. La emoción, ¿no? Y la emoción, si el Señor me está hablando a mí. No, pues el Señor le dio una casa y usted la va a despilfarrar así, la va a mal administrar, o sea, tampoco. Todo es de Dios, pero hay iglesias donde manipulan a la gente, ¿no? Y les dicen, el Señor me está diciendo que aquí hay una persona que quiere entregar su casa. Manipulación. Dice, con persecuciones. En esta vida, quien renuncia a Jesucristo va a tener una familia en la fe, va a tener hermanos, va a tener a dónde llegar, va a tener en algún momento de su vida quien lo ayude, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Cuándo es la vida eterna? Después de que nos morimos, ¿sí o no? Cuando Cristo venga, llame a su pueblo, los resucite entre los muertos, los que estén vivos sean arrebatados juntamente con Él. Entonces el fin del siglo, miren que acá el Señor está estableciendo dos edades, cualitativamente diferentes. En este siglo vamos a tener cosas, en el siglo venidero la vida eterna. El fin del siglo es el fin de esta era presente, que dará inicio a la eternidad o siglo venidero. Lucas 20, 34 al 36, por favor. Lucas 20, 34 al 36. Dice la palabra de Dios. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. En esta vida presente la gente se casa, se da en casamiento, ¿sí o no? Nos invitan a una boda. Toca llevar regalos, ¿cierto? Pero vamos a la boda, la tortica. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. No, yo en el cielo voy a estar con mi esposa. No, ya no va a ser tu esposa. Y mis hijos ya no van a ser tus hijos. Pues ya no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo, solamente hay dos eras o edades en la historia, esta vida y la otra, no hay más. Cuando acabe este siglo, ya no habrá matrimonio, ya no habrá fiesta, ya no habrá trabajo, ya no habrá, porque seremos hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Hijos de la resurrección porque cuando Cristo venga con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a resucitar a los muertos. Dice, a los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y así estaremos siempre con Él. La Biblia dice, cuando Cristo venga, va a resucitar a su pueblo y todo se acabó. Solamente hay este siglo, esta vida presente que se inició en el huerto del Edén y va a acabar cuando Cristo venga, y la eternidad. No hay más. No hay más. Y Jesús, pero hermano, usted me está diciendo que el reino de Dios se estableció cuando Cristo vino. Sí, porque antes de Cristo aparecer en la escena de la historia, solamente había un pueblo escogido por Dios que era la nación de Israel. Pero cuando Cristo viene, establece su reino, ata a Satanás. Ahora el evangelio es predicado a toda nación. Antes no. En el antiguo pacto había una nación que tipificaba a la iglesia, que apuntaba a la iglesia de Cristo, que es el verdadero Israel de Dios. Era la nación de Israel. ¿Pero qué hizo la nación de Israel? Somos el pueblo escogido de Dios. ¿Y cómo se portaban? Eran malos. Fornicaban con otros dioses. El Señor dice, yo fui un marido para vosotros, pero ya no más. Vosotros habéis quebrantado mi pacto, aunque yo fui un marido para vosotros. Viene Jesús, inaugura el reino, porque ahora Él gobierna, porque Satanás fue atado por Él en su primera venida. Y ahora el evangelio puede ser predicado a lo largo de toda la historia, así como los arbolitos van creciendo.
Y a lo largo de la historia el Evangelio se ha ido predicando a todas las naciones y día tras día personas se convierten al Evangelio. Y como Él dijo en Mateo 18, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Yo edificaré a mi iglesia. Ahora Él tiene el poder. Le quitó el poder a Satanás, pero no fue destruido Satanás, porque el reino se va desarrollando. Fue sembrado, se va desarrollando hasta su crecimiento completo. Entonces lo que Jesús nos quiere enseñar es que durante esta era evangélica o era del reino de Dios, los creyentes tendrán que convivir con los impíos. La pregunta de los judíos, incluso de Juan el Bautista, era: bueno, pero si Jesús ya llegó, si ya llegó el rey, ya vino el reino, ¿qué hago yo aquí? Con estos pecadores, los judíos, ¿qué hacemos con los romanos, con estos paganos, con estos perros? Decían ellos, incircuncisos. Y Jesús está diciendo: no. Ustedes no han entendido que el reino se va desarrollando hasta el fin de los tiempos. Vamos a tener que convivir con el mundo incrédulo. ¿Por qué? Porque la cizaña se parece mucho al trigo. La cizaña es una plantica exactamente igual al trigo. ¿Y cuándo se puede comenzar a diferenciar la una de la otra? Cuando dan fruto. Entonces, cuando dan fruto, el trigo es más pesado que la cizaña solamente da la cubierta nomás, no da fruto. De hecho, lo que ella produce es veneno. Y por eso Él dice, hay que dejarla hasta el final, hasta la siega. Vendrán los segadores y con su aventador va a separar el trigo, que es más pesado que la cizaña. Pero hay que esperar que crezcan para poder diferenciarlos. En la historia humana habrá incrédulos y habrá creyentes y tendremos que convivir con eso hasta que el Señor venga por segunda vez. Solamente allí se consumará el reino de Cristo y se dará inicio a la eternidad. De esta manera se cumplirán las profecías del Antiguo Testamento respecto al reino de Dios, la profecía de Malaquías y lo que Juan el Bautista profetizó en el capítulo 3 de Mateo. Pero los judíos tenían el problema de que ellos veían el reino de Dios como un evento con un cumplimiento inmediato. Es decir, cuando uno va viajando, ¿se no les ha ocurrido que ya vamos a llegar? Sí, ya vamos a llegar. Y uno ve la montaña, ¿no? Y dele, 1 hora, 2 horas, 3 horas y nada. Llegó a la montaña. Y cuando llegó a la montaña resulta que detrás de esa montaña hay un valle. Y hay otra montaña. No hemos llegado. Porque si nos paramos así, vemos una montaña, pero resulta que son 2. Ellos veían desde una perspectiva limitada el reino de Dios. Pero Jesús está diciendo, no, ustedes lo están viendo en una sola dimensión. Son 2 dimensiones. Un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha. Y tiene que transcurrir toda la historia humana para que el reino de los dioses desde los cielos llegue a su consumación final. Algunas aplicaciones prácticas en cuarto lugar. Ya estamos terminando. Debemos venir a la Escritura sin prejuicios teológicos. ¿Por qué? Porque ellos vienen acá y, no, este no es el Salvador, este es un pobre carpintero, este no nos va a salvar de nada ni de nadie. Y venimos a la Escritura y decimos, no, pues a mí me parece que acá dice trigo y la cizaña, eso es que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Hay gente mala, hay gente buena. Hay personas que son cizaña porque son hipócritas. No. Yo tengo que venir a la Biblia con un corazón abierto y decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo no puedo imponer mis conceptos a la palabra de Dios. Yo tengo que venir, bueno, Señor, enséñame. Y si tengo que corregir algo, corrijo. Si tengo que negar algo o retratarme de algo, hacerlo. Pero estas personas no estuvieron dispuestas a ello. Fueron hasta las últimas consecuencias y mataron al autor de la vida. Porque no era el rey que ellos esperaban. De la misma manera hay muchas personas en las iglesias que cuando se predica el Cristo de la Biblia, como piensan que Jesús es amor, 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 y han visto ese hombre afeminado que presentan en las películas con el pelito largo, ojos claros, que no era así porque él era árabe, él era de raza judía, de la tierra de Palestina. No era así. Blanco, de ojos claros, con pelo largo, todo delicado, no.
Él era amor, sí, Él es amor, pero Él es fuego consumidor, Él es santo, Él demanda de su pueblo santidad, sed santos porque yo soy santo. Entonces cuando las personas oyen eso dicen, no, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta cómo predica el hermano Boris porque es que él predica puras pedradas, pero si pedrada es lo que nos tira el Señor a nosotros. Jesús fue la persona que más habló del infierno en la Escritura. No, el infierno no se lo inventó Pablo. El infierno no se lo inventó Juan Calvino. No, Jesús fue la persona que más habló de la condenación eterna, advirtiéndole al hombre las consecuencias de su pecado y de su falta de arrepentimiento. Y solamente cuando venimos a la Biblia sin prejuicios vamos a poder descubrir la verdad de la palabra de Dios. También nos enseña la parábola que el reino de Jesucristo no es un reino físico, porque estos hombres pensaban que él iba a ser el emperador del reino de Israel. Se equivocaron, el emperador murió colgado de una cruz. De hecho, Jesús le dijo a Pilatos cuando fue interrogado por él, mi reino no es de este mundo. Algunas personas todavía creen que tienen que tener la mejor casa, el mejor carro, la mejor empresa, porque los cristianos somos llamados a sobresalir en el mundo. El reino de Cristo es un reino espiritual donde Él gobierna. Y Él gobierna en su iglesia, que está llamada no a prosperar económicamente, sino a conquistar el mundo a través de la predicación del Evangelio. No de palabras solamente, porque salir a repartir tratados es muy bonito, pero dar testimonio poco a poco. Ser testigos eficaces de Cristo. Como dice Mateo capítulo 5, así alumbre vuestra buena luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso él dice, vosotros sois la luz del mundo, no los charlatanes del mundo, la luz del mundo. Es con mi buen testimonio que mis palabras van a ser respaldadas. Pero si yo predico y no vivo lo que predico, primero estoy ofendiendo a Dios. Y la Biblia dice, no es rey, Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Y yo puedo pararme en un púlpito y hablar bonito, con gran elocuencia, tener títulos y ser el peor de los hipócritas. Ser como la cizaña, parece al trigo, pero no hay fruto en ella. Hoy muchos son los que dicen ser creyentes, abundan en las iglesias, pero hay una mala noticia. Mateo capítulo 7, el Señor dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, óiganlo, pocos son los que la hallan. Por eso el verdadero creyente tiene que revisarse constantemente. Estoy honrando a Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El verdadero creyente tiene que temblar ante la palabra de Dios y no quedarse dormido en el culto mientras se predica el Evangelio. Y no tomar la palabra a la ligera. Bueno, sí. Sí. Hay personas que van a las iglesias y cuando termina el culto, el culto estuvo más bueno, ¿de qué predicaron? No me acuerdo, pero estuvo muy bueno. La alabanza, llegué al cielo. ¿A cuál cielo? Al infierno es que vas a ir si sigues pisoteando la palabra de Dios. Así como crece el trigo, es decir, el pueblo de Dios, así también va a crecer la cizaña. Dice que van a crecer el trigo juntamente con la cizaña. Entonces no esperemos que las cosas vayan a mejorar, porque las cizañas son los hijos del malo. Y el Señor dice, el trigo va a crecer, pero la cizaña también va a crecer. Va a aumentar la maldad en la tierra. La agenda globalista, la agenda 2030, la agenda LGBTIQH1N1, la agenda abortista, las políticas de izquierda van a avanzar, porque la maldad va a crecer.
Nada que ver con el tal avivamiento que nos profetizaron hace tanto tiempo. Va a venir avivamiento, Venezuela será para Cristo. No, el Señor dice no, va a aumentar la maldad. Y como Él dice también en su palabra, y por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cada vez vamos a ver más frialdad en el mundo, madres que abortan a sus hijos, madres que dicen, no, el niño no es una persona, solamente es un bicho raro que yo llevo en el vientre y lo puedo matar. Pero como la iglesia está también en medio del mundo, el mundo va a buscar introducirse en la iglesia y cada vez vamos a ver más apostasía en medio del pueblo de Dios conforme vamos avanzando hacia el fin de los tiempos. Apostasía por parte de los falsos creyentes, porque el verdadero creyente seguirá santificándose cada día. Jesús en su primera venida vino como el Cordero de Dios, pero en su segunda venida vendrá como el león de la tribu de Judá. Ya no va a venir a salvar. Dice la Biblia que vendrá sin relación con el pecado. Ella no va a venir, bueno, ¿cuántos se van a arrepentir? Vamos a predicarles un sermón evangelístico para que se arrepientan. No, va a venir a destruir a sus enemigos. Dice, en el fuego que nunca se apagará. Vendrá a hacer justicia, vendrá a destruir a los falsos creyentes y al mundo pecador, arrojándolos al infierno. Porque no todo el que dice que es de Dios, es de Dios. No todo el que dice yo soy cristiano, es cristiano. Jesús lo dijo en Mateo 7, allí mismo en el Sermón del Monte. Por su fruto los conoceréis. Camina como perro, anda como perro, pero es paloma, no, es perro. Vive como inconverso. Habla como inconverso, trata a su esposa como un inconverso, hace negocios como los inconversos. Sus metas son las metas de este mundo. Su mirada, sus afectos, sus esfuerzos están centrados en esta vida presente. ¡Ay! ¿Es creyente? No, es del mundo. ¡Ay! Pero viene a culto el domingo y da ofrenda. ¿Y a quién le importa? Vive como un hijo de Satanás. Es un hijo de Satanás. No ha nacido de nuevo y necesita arrepentirse de sus pecados. Mateo 13, 41 y 42, allí mismo, el Señor nos dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ojo, mire, dice a los que sirven de tropiezo. Un inconverso no es tropiezo para nadie, pero un falso creyente sí. Un predicador que no da testimonio sí es tropiezo. Un predicador que solo busca el dinero en las personas sí es tropiezo. Un predicador, un director, un adorador que le es infiel a su esposa o una mujer que le es infiel a su esposo y está bautizada y es miembro de la iglesia sí es tropiezo para los demás. Una persona que lleva 10 años en la iglesia y no se ha querido casar con su mujer porque es mejor estar así, es tropiezo para los demás porque están en adulterio. Una persona que es un mentiroso compulsivo, que las mentiras le fluyen del corazón naturalmente para quedar bien con todo el mundo, es tropiezo. Y a tales personas, aunque parezcan trigo y en realidad son cizañas, van a ser lanzados en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque no pensemos que es que el infierno es para los que están afuera, el borracho, el marihuanero, la prostituta, los que están en los grupos al margen de la ley, no, los políticos, no. Allí también hay un espacio para aquellos que son unos apóstatas, que con sus hechos niegan al Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. Solo apariencia, como la cizaña. Ahora, ¿por qué Jesús no ha venido todavía? Bueno, Señor, pero ¿por qué no vienes para que se acabe ya este sufrimiento? Porque el verdadero creyente no está feliz en el mundo. Es decir, su felicidad no está en este mundo, su felicidad está en Cristo. Él es feliz por causa de Cristo. Pero él sabe que su vida no está acá, y él sabe que es peregrino, que está de paso y que solamente va a encontrar la plenitud cuando Cristo venga por segunda vez. Y como el justo Lot se afligía cada día por el pecado de Sodoma, el creyente se aflige por su pecado y por el pecado del mundo. El creyente no está, ay, bueno, sí, los homosexuales y los niños trans, ay, bueno, sí,
Yo aquí trabajando, no. Él se duele en su corazón por la condición del mundo. ¿Pero por qué Jesús no ha venido? Bueno, porque el número de su pueblo debe ser reunido. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pedro: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. No es que Él se esté haciendo el demorado, no. Él es paciente para con nosotros, es decir, con el pueblo de Dios, con la iglesia, no queriendo que ninguno perezca. ¿Ninguno de quién? De nosotros, de la iglesia, sino que todos ¿quiénes? La iglesia de Dios, los escogidos de Dios, todos procedan al arrepentimiento. Cuando el número de los escogidos de Dios se haya completado, en ese momento vendrá Cristo. Pero el problema es que nosotros no sabemos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues predicar el evangelio. Para que los escogidos de Dios, que aún no han venido a Él, esas ovejas que Él tiene que traer, vengan al redil. Es una labor de la iglesia. Nuestra responsabilidad, santificarnos para estar preparados para el encuentro con nuestro Señor. Porque aquel día el Señor va a separar el trigo de la cizaña y allá no habrá engaño, no habrán máscaras. No, pero es que el hermano tenía una cara de cristiano, yo no puedo creer. El Señor conoce el corazón de los hombres, el Señor conoce tu corazón y sabe si tú realmente has nacido de nuevo, si te has arrepentido de tus pecados o eres un religioso más. Él lo sabe. En aquel día separará a los hijos de Dios de los hijos de Satanás. Mateo 7, 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Mas yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa es la sentencia del Señor. Así que no es todo el que diga Señor, Señor, no es todo el que cante las canciones, alce los brazos al cielo y llore como un niño. No, es el que hace la voluntad de Dios. No nos confiemos. No nos confiemos. Ay, porque yo conozco la doctrina reformada, entonces soy el elegido de Dios. No. Es el que hace la voluntad de Dios. Muchas personas que ignoran las doctrinas de la Reforma van a estar delante de nosotros en aquel día, porque fueron creyentes sinceros, porque vivieron en santidad, porque se consagraron a Dios y porque no le coquetearon al mundo. No fueron tras las cosas que ofrece este mundo presente. Entonces, ¿qué nos enseña la parábola del trigo y la cizaña? Que tenemos que estar preparados para cuando Él venga nos halle dignos por su gracia de estar en la presencia del Señor por toda la eternidad. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te alabo y te doy gracias por este mensaje que nos has regalado. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Yo quiero, Señor, darte gracias, Dios, Señor, por la obra que tú haces en el corazón del creyente. A través de tu palabra nos edificas, nos iluminas y nos santificas, bendito Rey. Señor, que esta palabra halle cabida en nuestros corazones, que podamos, Señor, aplicarla, que no quede, Señor, en nuestra mente solamente, sino que podamos llevarla, Señor, aterrizarla en nuestra vida, para que seamos luminares de Cristo y seamos verdaderamente testigos del reino de los cielos, embajadores del reino de los cielos, Señor. A tu nombre la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.